Doctor Rivas, me gustaría que analizáramos esa alianza que existe entre Irán y Siria, sobre todo en las circunstancias actuales en las que se encuentra Siria y el régimen de Bashar al-Assad. ¿Podría llegar a existir Sí, esa alianza, hacerse real en un caso de un ataque de la comunidad internacional contra Irán para evitar un desarrollo nuclear en este país? bueno, Irán y Siria tienen acuerdos de desarrollo y cooperación en distintos ámbitos, incluido el campo militar. Ellos se hacen ver como países de manos, dos manos, aunque Irán es un país persa y Siria es un país árabe. Ellos han entendido que la conformación de la estabilidad de un nuevo Medio Oriente que signifique acabar con la visión de la soberanía de los estados y poner a estos países como adherentes al nuevo modelo de desarrollo capitalista mundial que impone Europa y Estados Unidos es una agresión a la soberanía de estos países. Por lo demás, la política nuclear que desarrolla Irán ha sido también un campo de censura contra Siria y vemos que este año el gobierno alemán particularmente ha sido muy enfático a partir de sus embajadores en las Naciones Unidas en atacar a Siria. Entonces, es un ataque que tiene distintos flancos, el diplomático, el político y la subversión armada incluso de esos países. Entonces, es una confrontación, es un choque donde el expediente nuclear sirve para tratar de aminorar la fuerza de estos países, imponer una agenda y prácticamente garantizar lo que algunos países o algunas pretensiones de gobiernos islámicos puedan tener hacia el futuro, que es un acuerdo con Israel, que estos movimientos islámicos moderados, Sí. tutelados por Turquía y Estados Unidos y Europa, tratan de imponer con la aceptación de las monarquías, principados, emiratos del Golfo Pérsico. Este es el real panorama Ese es el de panorama. un Medio Oriente en total movimiento. Y seguimos hablando de ese panorama. Doctor Carlos Patiño, supongamos en un escenario de intervención internacional en Siria, Irán sería fiel a ese tratado que tiene con Siria de permanecer y de ayuda militar en caso de un ataque de Occidente. En este caso, pues lo haría la OTAN o lo haría directamente Estados Unidos o Francia o Alemania. ¿Irán asumiría ese liderazgo y respaldando ese proyecto que tienen entre Siria e Irán? Yo no creo que la comunidad internacional en los próximos, por lo menos en los próximos meses, vaya a intervenir en Siria. Seguirán las críticas a Siria, seguirán las sanciones contra Siria y contra el régimen de Bashar al-Assad, pero no creo que vaya a haber una intervención. Y entre otras, porque el cálculo que está es que un ataque a Siria es necesariamente una especie de ataque a Irán, una especie de provocación de Irán, una especie de que Irán pueda movilizar rápidamente su, digamos, acuerdo con Siria y generar una especie de acción y de respuesta militar mucho más fuerte, donde adicionalmente el país, digamos, que está como objeto principal va a ser Israel, y obviamente Israel ha empezado a barajar de manera directa el asunto de un ataque preventivo que pueda generar seguridad mucho más frente al escenario de aislamiento actual de Israel. Ahora, quiero recordar un elemento o mejor dicho, quiero aclarar lo que me parece importante. No es cierto y no puedo, digamos, compartir que se piense que el alzamiento ciudadano o el alzamiento tribal o el alzamiento de sujetos o individuos de sociedades como Siria, Egipto, Libia o Túnez sea un asunto provocado por los países occidentales. Puede que haya habido alguna agitación, pero eso no ha sido cierto, no ha sido demostrado hasta ahora, y prueba de ello es que el resultado de la transición política está por fuera de las manos de los países occidentales. Y de hecho, el gran ganador, como lo está mostrando Erdogan en Egipto, es Turquía, que parece ser el que tiene la clave de una especie de transición política a un Islam moderado mucho más, digamos, controlado por Turquía que por el mundo occidental mismo. Y esto ya genera, digamos, una discusión muy interesante. En Caracas, Venezuela, doctor Julián Rivas, brevemente, ¿cuál es el futuro que usted observa en Irán? ¿Hay una intervención internacional en Irán, en este país, o sencillamente pasarán otros 30 años e Irán irá desarrollando su tecnología nuclear en su propio país sin ninguna intervención? Creo que debe privar el derecho internacional en las relaciones entre los estados, el derecho internacional público, el que se violó en Libia cuando todos los convenios de Ginebra y todo lo establecido en el derecho internacional humanitario no contó. En efecto, Irán, cualquier orientación de su política en el marco que ellos han sugerido de la multipolaridad, debe partir de un debate político, de la búsqueda de la paz. Y también, mire, el movimiento en el Medio Oriente de lucha de los pueblos por la democracia, eso no se va a parar. Hay un esfuerzo, algunos países han avanzado. Sin embargo, Estados Unidos y su aliado Turquía, que es miembro de la OTAN,
por supuesto, tratan de cabalgar y modelar el Medio Oriente a su modo. Esto no va a ser posible, sobre todo porque en la medida que las monarquías del Medio Oriente, las de monarquías árabes, traten de correr hacia adelante, tratando de que vean los defectos de lo que hay en Siria o en Irán y no lo que ocurre en Yemen o lo que ocurre en Bahrein, que tiene igual gravedad, vamos a estar en un mundo insincero. Y las relaciones internacionales, en el marco de la actual Naciones Unidas, sus autoridades están marcadas por la insinceridad y la falta de democracia en todas sus instancias. Es un panorama bien difícil que usted pronostica en Irán. Señor Julián Rivas, analista internacional en Caracas, Venezuela, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Bueno, a orden. Muchas gracias, señor. Continuamos, señor Carlos Patiño. Le quiero preguntar sobre Israel. Israel se encuentra posiblemente en este momento en el peor de los mundos. Acaba de perder a su aliado histórico, Turquía. Siente que su enemigo potencial, Irán, cada vez muestra más los dientes y el apoyo internacional se debate entre un liderazgo, pero no es un liderazgo activo, sino es un liderazgo que se termina debatiendo en las Naciones Unidas, con sanciones, sin ninguna clase de intervención. ¿Qué va a pasar con Israel? La verdad es que la situación de Israel es una situación preocupante, es una situación difícil. Adicionalmente hay que recordar el ataque a la Embajada de Israel en el Cairo de los últimos días, que genera una situación muy apretada y demuestra que Israel ya no puede contar más con Egipto y que esto va a generar un cambio de fondo bien complejo. Pero adicionalmente hay otro punto, digamos, que es preocupante, es que Israel al verse sin aliados, pues obviamente va a acrecentar por un lado su relación con los Estados Unidos, pero su relación con los Estados Unidos se ha vuelto absolutamente compleja y difícil, entre otras por el acrecentamiento de los asentamientos en Jerusalén, además vamos a tener, digamos, una prueba de fuego muy importante el viernes de esta semana, con la posible proclamación y reconocimiento del Estado de Palestina, y esto obviamente que el Estado de Israel no quiere aceptar ni quiere reconocer, y obviamente va a exponer, a desnudar ante el mundo un problema de la política israelí, y es que la política israelí tiene poco margen de maniobra, porque nunca hay un gobierno que pueda tener la suficiente fuerza para maniobrar como cree que tiene que hacerlo, y siempre cada vez que gana un partido de las elecciones se ve obligado por la forma en que funciona la Knesset, por la forma en que funciona la democracia israelí, hacer pactos con pequeños partidos que conservan unas cuotas de poder muy importantes. Y en esa medida, pues Israel tiene una situación muy difícil para enfrentar. Hoy parece estar aislado diplomáticamente de todo su contexto de Medio Oriente y con una amenaza iraní abierta y directa, proclamada permanentemente por Ahmadinejad, y obviamente Israel pues va a tener que sopesar seriamente, tomar acciones mucho más contundentes. Doctor Carlos Patiño, analista internacional, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por dar sus opiniones sobre este tema tan importante. Muchas gracias, señor. A ustedes, muy amables. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati, NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.